Buenas tardes. Ya sabéis, no lo digo por cumplir, que no me cuesta ningún trabajo venir a Huesca. Esa es la pura verdad. No me cuesta ningún trabajo venir a Huesca, por tanto, vengo con muchísima alegría y con muchísimo gusto. Esa es la pura verdad. Deseo en primer lugar agradecer a la Federación de Hermandades y Cofradías de Huesca, a su presidente Rafael Girón, la Hermandad del Entierro que se encarga en este trimestre de organizar estos encuentros cofrades, y por supuesto a los sacerdotes, a don José Antonio, a don Federico que ha tenido que salir, y a don Alfonso que está allí debajo de mi cuadro. Bueno, pues estaba pensando, a lo mejor les va a extrañar un poco, pero no me importa que les extrañe. Estaba pensando de qué les voy a hablar a las hermandades de Huesca. Y hoy no les voy a hablar ni de los contenidos de la fe, ni tampoco de cuestiones disciplinares, es decir, de leyes, de normas, ni siquiera de aspectos organizativos. Hoy os quiero hablar de la transmisión de la fe. ¿Cómo transmitimos la fe? Porque si una hermandad no sirve para transmitir la fe, entonces no sirve para nada. Es decir, cómo es nuestra comunicación de aquello en lo que creemos, incluso una comunicación de nuestra propia vida, de lo que hacemos también, porque siempre en lo que hacemos de algún modo estamos expresando lo que somos. Por tanto, yo quisiera comenzar provocando. ¿Cómo comunican las cofradías? ¿De verdad las cofradías están llegando a la gente joven? Aquí veo pocos jóvenes. No me importa, porque a los que estáis aquí os quiero mucho. Pero aquí hay pocos jóvenes. Quiere decir que a lo mejor no llegamos a los jóvenes. ¿Qué imagen se tiene desde fuera de una cofradía? Y una pregunta: ¿creéis que aguantaremos mucho tiempo en el contexto social y cultural en el que vivimos, con los esquemas con que nos movemos? Esto lo digo de las cofradías, pero lo puedo decir de la Iglesia también. Claro que la pregunta fundamental que tendríamos que hacernos es: ¿tenemos realmente algo que transmitir? ¿Tenemos que decir algo a los demás que merezca la pena? Como veis, son muchas preguntas, muchos interrogantes, y todo interrogante es siempre una provocación. En la vida, los interrogantes son una invitación a salir de nuestra área de confort personal, constituyen una oportunidad para reflexionar, para contrastar, para dialogar. Los interrogantes son, o al menos deben ser, un lugar de encuentro. Por eso, a un cristiano, la pregunta le provoca reflexión, y también el esfuerzo de contestar, de explicarse, de hacer asequible al oyente las razones por las que la Iglesia, por las que las cofradías tienen algo que decir al hombre contemporáneo y a la cultura en la que estamos viviendo. Parafraseando al beato Papa Pablo VI, cuando en la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi dice que la Iglesia existe para evangelizar, yo diría, creo que podemos decir que la Iglesia existe para comunicar. Si es portadora de una buena noticia, ¿cómo se entendería entonces que no comunicara esta noticia? ¿Cómo llegaría a los hombres si no es anunciada? La misión fundamental de la Iglesia es evangelizar, y la evangelización comienza en la comunicación del Evangelio, que es el mismo Cristo. Por eso, a lo largo de la historia de la Iglesia, valga la redundancia, ha ido sirviéndose de distintos medios para transmitir el Evangelio y para hacerlo de un modo asequible a cada cultura y a cada generación. La pregunta, por tanto, sería:
¿Cómo comunica o qué debería comunicar hoy la Iglesia para que su mensaje llegue a esta generación? ¿Cómo tendrían que comunicar las cofradías para que su mensaje llegue a esta generación? Voy a poner un ejemplo para que ustedes me comprendan mejor. En el año 2013, la Iglesia era desgraciadamente noticiable por distintos escándalos. El Batilic, la pederastia de los curas, etcétera, etcétera, etcétera. De pronto, sin esperarlo, llega un nuevo Papa a la sede romana y en poco tiempo todo cambia. El Papa, después de 5 años, sigue saliendo todos los días en primera página de los periódicos de todo el mundo, en las noticias de la radio y de la televisión de todo el mundo. Y uno se hace la pregunta, yo al menos me hago la pregunta, ¿qué ha ocurrido en este tiempo que cuando solo salíamos para cosas negativas, resulta que ahora aparece un Papa que no deja indiferente a nadie, ni para bien ni para mal? Un estilo distinto de comunicación que, como veremos más adelante, silencia de algún modo, o mejor, cambia el epicentro del interés en lo que se refiere a las noticias de la Iglesia. Esto es indudable, y quien lo quiera negar es que no tiene ojos en la cara. Es raro el lugar donde te ven con la tirilla que no te digan vaya Papa que tenéis o vaya Papa que tenemos. Esto ha cambiado. Ese continente nuevo que llamamos el continente digital está llamado y necesitado de una evangelización, de un anuncio de Jesucristo. Por tanto, se hace necesaria una presencia activa y significativa de la Iglesia en este nuevo mundo, al tiempo que hemos de crear una conciencia cristiana de cómo movernos también en este mundo. La Iglesia tiene que comunicar y comunicarse. La misión de la Iglesia es continuar en el tiempo la buena noticia de Jesucristo. Y por eso tiene que hacerlo de un modo que sea asequible al hombre de hoy. ¿De qué nos serviría anunciar a Jesucristo si no llegara al hombre de hoy? Por eso es verdad que la Iglesia tiene que anunciar la palabra, hacer que los hombres se acerquen a los sacramentos, a celebrar la salvación. Y tiene que hacerlo también, o tiene que hacerlo sobre todo de una manera eficaz. Es decir, que llegue, que se cumpla aquel mandato misionero, ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. La buena noticia de Jesucristo, que sigue siendo el mismo ayer y hoy y siempre. Y en segundo lugar, la creación de la comunidad, que es la Iglesia, porque Cristo ha querido que vivamos en comunidad. Por tanto, la Iglesia debe comunicar y comunicarse. Yo diría, las hermandades, las cofradías, deben comunicar y comunicarse. Bueno, hablando del contenido de la comunicación, y esto no ha cambiado, sí es verdad que el modo sí ha cambiado. Por tanto, yo creo, y esto es algo que quería deciros a las hermandades de Huesca, que no tenemos que tener miedo a los nuevos medios de comunicación, que son verdaderas oportunidades. No son enemigos nuestros. Es verdad que no tendríamos que desechar medios antiguos, por decirlo de algún modo, pero es verdad que tampoco tendríamos que tener miedo a los nuevos medios. A lo largo de la historia se ha dado un modo de comunicar el Evangelio, la predicación oral, las cartas, las escuelas de copistas, la imprenta, el cine, la radio, la televisión y ahora el internet y las redes sociales. Renunciar a los medios de comunicación actuales es renunciar a cauces válidos para la evangelización, también en las cofradías. Mirad, don José Antonio, don Alfonso, cuando predican llegan a 200 personas. Con un libro llegamos a 2000 personas. Con un mensaje de la radio a 20.000. Con una presencia en la televisión a 200.000. Y con una intervención en las redes sociales, ¿a cuántos?
Yo les voy a decir, porque yo soy un ignorante, de verdad, un ignorante en los medios de comunicación y en estas nuevas redes sociales. Yo tengo un Twitter porque me lo dijo el delegado de medios de comunicación que yo tenía que tener un Twitter. Me voy acercando ya a los 4.000 seguidores. Es decir, que cuando yo cada domingo pongo una frase que está tomada de lo que yo he dicho en la homilía, o voy a decir en la homilía del domingo, por lo pronto me ven 4.000 personas. Ayer puse un tuit que decía: os pido hoy que oréis por los sacerdotes, por vuestro párroco, por los que han hecho el bien, por los que siguen, los que están en la prueba, para que seamos santos, ¿no? Bueno, además de los que han llegado porque me siguen en ese medio, a su vez ha habido 60 o 70 que lo han puesto en su red, es decir, lo han retuiteado, que se dice, quiere decir que los 4.000 se han multiplicado. Y 100 y pico han dicho me gusta, pero yo lo aprendí esto hace poco, de pronto le doy a una cosa que dice las personas que han visto mi mensaje. Cuando he salido de Guadix, 3.000 personas habían visto mi mensaje. Cuando fue la canonización de la Madre Teresa de Calcuta, yo puse una foto de la Madre Teresa de Calcuta y puse abajo: Santa Teresa de Calcuta, ora pro nobis. ¿Sabéis cuánta gente vio ese mensaje tan sencillo? 27.000 personas. ¿Cuántas veces tendría que llenar la iglesia de Huéscar para que hubieran 27.000 personas? Pensémoslo, que todo en la vida es comunicación y todos comunicamos. Por tanto, cuando yo, que soy cofrade, yo que soy católico, digo algo, comunico. Y muchas veces comunicamos con nuestro ejemplo. Todos tenemos la experiencia y hemos escuchado muchas veces aquello de mucho ir a misa, pero luego en su casa, muchos golpes de pecho, pero después en su familia. Es decir, que a los cristianos se nos pide coherencia cristiana en todo lo que hacemos. Pues también coherencia en cómo hablamos, en cómo nos expresamos. Todos somos responsables de la imagen que damos de la Iglesia. Sería muy pobre por nuestra parte el que nosotros pensáramos que solo comunica el cura, comunica el Papa, comunica el obispo. No, todos comunicamos. Por tanto, un buen ejemplo siempre es una buena comunicación. Y en esto yo pongo el ejemplo que a lo mejor aquí no tiene mucho que ver, pero para que ustedes me entiendan. Como saben, yo estoy responsabilizado de los medios de comunicación en la conferencia episcopal, en la comisión episcopal. Yo recuerdo cuando hace 7 años yo me incorporé a esta comisión y nos reuníamos con los delegados diocesanos. Casi todos eran curas, un 90% eran curas y gente de buena voluntad, curas muchas veces mayores, que el obispo lo había llamado y le había dicho: mira, no tengo quien se ocupe de esto de los medios, pues tú haz lo que puedas y tal. Bueno, si ustedes van ahora a la reunión de los delegados de medios de comunicación, se encontrarán que tiene este perfil: chica, joven, con estudios en comunicación y buena preparación profesional. Y me dirán: sí, pero en las cosas eclesiales, su eclesialidad, pues con una eclesialidad fantástica. Por tanto, el perfil del comunicador ha cambiado. La nueva evangelización hoy tiene 3 públicos. A lo mejor en Huéscar no se ve demasiado, pero existen también. La nueva evangelización tiene 3 públicos: los creyentes, los que vamos a la iglesia, otros que son creyentes y no van a la iglesia,
los que ya no son creyentes, pero lo fueron, y un tercer grupo que cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande, que son los que nunca vinieron. Yo no sé si, me parece que en Huesca, pero en otras zonas, cada vez son más los niños que van a hacer la primera comunión no están bautizados. Cada vez son más los que van a bautizar niños, hijos suyos, que no están casados. Y algunos son que vienen de vuelta, pero otros que no han venido nunca. Que son vírgenes en lo que a la fe se refiere totalmente. Por eso la Iglesia tiene que hacerse presente en los medios de comunicación, en los que ella misma ha creado o también en los medios públicos. Fijaros, hay una experiencia que hemos vivido en los últimos meses que realmente ha sido preciosa. Ya sabéis, cuando en el Parlamento un partido político concreto dijo que por qué tenía que haber programas católicos y por qué tenía que existir la misa en la 2. Nadie movió un dedo. Unos días antes había estado con los responsables de Radio Televisión Española, con el presidente y los directores de la radio y la televisión, y el presidente José Antonio Sánchez me había explicado que en la 2, el SAF, que se llama, la audiencia que tiene la misa en la 2, dobla la audiencia del programa en segundo lugar, que es uno de estos de documentales de animales y tal. Bueno, la misa dobla. Estimábamos que la misa podía seguirla en torno a 400.000, 500.000 personas, porque como saben, cuando hacen las mediciones, por ejemplo, si hay una medición en una residencia de ancianos, vamos a suponer en San Jaime, ¿no? Pues a lo mejor no ve una persona la misa, lo ven 20, 30, con lo cual podíamos estar hablando, si no llegábamos al 500.000, por ahí. De pronto, cuando surge esta polémica, sin que nadie diga nada, la gente enciende sus televisores y al domingo siguiente nos encontramos que hay una audiencia calculada en 1.300.000 personas que ven la misa de la 2. Además, con expresiones y con experiencias tan bonitas, y yo conozco gente, incluso yo conozco un amigo mío que es profesor de instituto, quiere decir que una persona cualificada, una persona de estudio y tal, que me dice: yo he encendido las 3 televisiones de mi casa, cuando no se mide así. Por tanto, pero la reacción de la gente, es decir, encender los televisores para que vean que esto es un derecho y una necesidad que tienen las personas más necesitadas, los que no pueden salir de su casa, los que tienen que estar en un trabajo, que no pueden ir a misa y sin embargo quieren ir a misa. Por tanto, yo quiero resaltar con esto, la comunicación es un servicio que hacemos. ¿Cuánto bien hace Radio María, por ejemplo? ¿Cuánto bien hace Radio María? ¿Cuánta gente que está sola? ¿Cuánta gente que va en el coche escucha las reflexiones de Radio María? Por tanto, esto es un servicio que la Iglesia hace, y esto es un servicio que las hermandades tienen que hacer, que las hermandades están llamadas a hacer: comunicar el Evangelio. Es verdad que la hermandad comunica el Evangelio, anuncia el Evangelio cuando hace cultos, o cuando sale el Viernes Santo, o el Jueves Santo, o el Domingo de Ramos, sale a la calle y evangeliza con las imágenes, evangeliza con un buen cortejo profesional. Pero no basta, no basta. Fíjense, en Instagram es un medio solo de imágenes. Cuando el Papa aparece, por ejemplo, el otro día con Trump, el presidente de los Estados Unidos, y aparece como él se pone, que hasta está más feo, así con las manos abajo mirando a la cámara, los que entran a esa imagen baja el tanto por ciento. Sin embargo, cuando el Papa aparece acariciando la cara de una persona que parece un monstruo, la entrada a Instagram hacen así. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la gente quiere ver
no poses. Esas fotos que nos hacemos con tanta ilusión, pero que sería muy malo para comunicar cuando terminamos las confirmaciones, el obispo con el báculo, con la mitra, y así todos los jóvenes delante, no comunican. Bueno, yo desde la Hermandad del Santo Sepulcro quiero darle las gracias por la invitación, por aceptar la invitación a la conferencia, por su magnífica oratoria, cómo no, y darle un regalillo, un pequeño detalle, ¿vale? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Todo tiene importancia. Sí, no. Se va a grabar con la Santo Sepulcro. Pero tú ya sabes que el mandado del Santo Sepulcro. Muchas gracias. Para que escriba más cartas. Muchas gracias, muchas gracias.